Hola amigos, para la gente que estaban preocupados, la carne salió pero perfectamente bien y ahora estamos de nuevo yo con mis libros atrás para mostrar que estoy leyendo mucho. Y sí, estoy leyendo mucho, no es ninguna prueba que entiendo todo, justamente todo lo contrario. El hecho que estoy leyendo tiene que ver con el hecho que no sé todo, entonces estoy tratando de entender. Entonces, y los libros, ¿cómo me pueden ayudar? Es cierto que la mayoría de ustedes no pueden ni leer los títulos de los libros que están atrás mío, pero saben sin saber hebreo que son libros, y por ser libros, en el mejor caso, fueron imprimidos, no editados, publicados ayer. Eso significa que con todo el proceso, hasta que hacen el libro, que hacen la investigación, hasta que hacen la edición, redacción, estamos hablando de años. Y les voy a decir la verdad, que la mayoría de los libros que están viendo atrás mío tienen 50 años o 40 años o 20 años, y algunos de ellos están hablando de historia de hace 100 años y 200 años, también de 30 años, pero no de actualidad. Entonces, de ahí viene la pregunta de a dónde salgo hablando de la actualidad. Bueno, de eso voy a hablar un poco hoy, no directamente de esta temática muy interesante, o sea, la relación entre la actualidad y la historia, o sea, cómo puede servir la actualidad, la historia para entender la actualidad y a dónde la historia tiene sus límites en hacer lo mismo. No, lo que voy a hacer hoy es voy a hablar del tema de Irán, porque eso sigue el video anterior a donde fui corriendo para conseguir la carne, porque mis hermanos venían y todo salió perfectamente bien, la carne, el encuentro, todo salió perfectamente bien. Y eso tenía que ver con una forma un poco graciosa, cómica, de mostrar que estamos bien, o sea, la vida sigue más allá de un ataque insoportable de los iraníes que están sufriendo de un régimen insoportable. De eso quiero hablar, ¿no? Cómo la gente, o sea, los expertos, o qué es que uno lee o escucha en las noticias en los últimos días, qué hay que hacer, qué sería la reacción, qué debe hacer Israel, qué no debe hacer Israel, qué dicen aquellos, qué dicen los otros. Y solamente para explicar mi forma de pensar, estoy utilizando esta metáfora, entre comillas, que para mí no es solamente metáfora, sino mi base de entendimiento, que es la relación entre la actualidad y la historia. Y con eso estoy diciendo que yo pertenezco a aquellos que dicen que para entender el texto hay que entender antes el contexto. El texto sería la actualidad, es decir, el título o las noticias, ¿no? Breaking news, ¿no? Conocen, todo el mundo es así, ¿no? Había un accidente en la ruta 9. ¿Y a dónde está la noticia? La noticia será cuando no hagan accidentes un año, por lo menos vamos a empezar con un día, ¿no? Noticia, hay un robo. ¿Y a dónde está la noticia? Hay robos en la humanidad, no sé, miles de años. Cualquier lado, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Argentina, hasta en Egipto. Ni hablar de Irlanda, también hay borrachos, ¿no? Entonces, la cuestión de noticia, más allá que nos atrae, porque es como un tipo es como un poco de, como el deporte, ¿no? Como, no sé, como un buen tema musical, como una nueva película. Es una innovación, porque por eso nos atrae. Y nos gustan las innovaciones siempre cuando comemos no sé, un sándwich que ya conocemos, jamón con queso, siempre es igual. No es igual, pero es igual, porque hay jamón y hay queso y hay pan. Perdónenme, porque estoy hablando de sándwich de jamón con queso. Soy judío, teóricamente tengo que no hablar de eso, pero ya me conocen, conozco bastante bien. Sándwich de jamón con queso, en Israel casi no hay. Cuando voy al exterior, obvio que lo como. No veo ninguna diferencia, que me disculpan toda la gente que piensa que un judío que no come kasher es un poco estúpido. Bueno, puede ser que soy estúpido, pero no más que los demás, inclusivemente la gente que están diciendo eso. Entonces,
Bien, entonces para terminar con esta introducción, entre el balance, para decirlo así, balance de la dialéctica entre la actualidad y la historia, yo estoy tirando más a la historia y un poco menos a la actualidad, porque como recién acabo de decir, la mayoría de las cosas que son nuevas y en inglés news o en castellano noticia, no tiene nada nuevo, nada de noticia, no sé qué, noticias, nota, no tiene que ver con la palabra nuevo. En hebreo se dice hadashot y eso se traduce directamente como en el inglés news. ¿Ok? Entonces, en castellano, noticia es algo que está escrito, una nota, ¿no? Algo que noté, algo nuevo, bueno, puede ser que también etimológicamente. Entonces, el ataque de Irán sí es una noticia en el sentido que de repente tira, no sé, la cantidad, 300 proyectiles y que la gente van contando y la tonelada, los explosivos y a dónde llegaron y a dónde no llegaron. Y eso no tiene antecedente, la gente dice. Bueno, ¿y qué es la diferencia entre eso y el atentado en la embajada en 92? O el atentado en la AMIA en 94 o cualquier cosa que está haciendo Hezbollah en los últimos meses. ¿A dónde está la gran diferencia? Suponiendo que todo el mundo sabe y todo el mundo sabe, tampoco, también aquellos que mienten, que dicen que no estamos seguros, que hay que investigar si Irán tenía algo que ver con el atentado en la embajada en la AMIA. Bueno, basta con estupideces, basta con mentiras. Todo el mundo lo sabía. Eso fue fuera de la luz, al sol, ¿cómo se dice? A la luz del sol, se dice en hebreo. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Ok? Y de eso llegan las respuestas. La gente que dice que lo que tiene importancia en nuestro mundo es la intención y no el acto, entonces en el momento que hay un acto directo de Irán contra Israel, de ahí ya uno puede decir, es una innovación, es una noticia. En cambio, la gente como yo, por ejemplo, que dicen que la intención también tiene importancia, y en el caso de Irán no es una intención vacío, no es una intención teórica, es una intención con hechos. Otra vez voy a decir, embajada, AMIA, Hezbollah, desde los años 80, la guerra de 2006 y lo que pasó, lo que está pasando ahora en los últimos 7 o 8 meses, las milicias apoyadas por Irán que están en Siria, los Houthi, estos tarados con ropa ridícula de payasos que están molestando al comercio internacional, son hechos. Así que no es que estamos hablando de un régimen teórico que está en la luna y está hablando contra Israel. Entonces uno va a poner decir, bueno, gente, están 300.000 kilómetros de ustedes, ¿qué le molesta que la gente hable en estupidez? Bueno, en este caso es cierto, pero estamos hablando de un país con 80 o 90 millones de habitantes que tiene una potencia militar importante, que está ahí nomás 1.000 kilómetros al este de la frontera con Israel y está involucrado en todo el mundo, en Venezuela, en Sudáfrica, en Europa, por supuesto, ya mencioné, el Medio Oriente, el Lejano Oriente, están en cualquier lado están involucrados. Entonces, uno no puede negar eso. Bueno, se puede negar. Uno también tiene el derecho de ser estúpido. Está bien, yo lo hago 2 veces por día, pero no en este campo de cosas, porque son cosas que es una amenaza a mi vida y a la vida de mis queridos y los queridos de mis queridos y así sucesivamente, lo que al final se hace un pueblo. Y el pueblo judío como parte de una lista muy larga de otros pueblos que quieren más o menos, aspiran más o menos a la misma cosa que aspira el pueblo judío, es vivir tranquilamente, ir al teatro, ir a la playa, ¿no? Y la mayoría de los pueblos son así. Japoneses, los irlandeses, los españoles, los argentinos son así, ¿no? El problema es que en la mayoría de los casos, en estos pueblos, los peores últimamente son los españoles, sino todos los españoles, sino el gobierno de España, que están totalmente perdidos, o sea, no entienden a dónde está las problemáticas de nuestro mundo. Entonces, de este punto de vista, estamos hablando de un mundo bastante claro, por un lado, que la mayoría quieren realmente lo mismo,
Por el otro lado, tenemos un régimen, ¿no? El régimen iraní, que está diciendo claramente, ya desde el primer momento de su existencia, y estamos hablando de un poco más de 45 años ya, desde el febrero, creo, de 1979, ya estamos en abril de 2024. Entonces, las intenciones, ¿no? del régimen iraní están no solamente claramente presentados por ellos mismos. No es cuestión de investigación, de interpretación, de un historiador, de un, no sé, de un politólogo. No, lo están diciendo 45 años. Y no solamente lo están diciendo, lo están fomentando en todos estos lados. Así que la cuestión de intención versus hechos, ¿no? Intención la práctica, en este caso ya hay una dialéctica, ya hay una relación directa entre las intenciones y los hechos. Entonces, ¿a dónde está la noticia, no? La noticia está que la gente lo están tratando como una noticia. De repente, el ejército británico, la aviación británica, hasta la aviación de Jordania y de Arabia Saudita, y por supuesto los americanos, y bueno, más que todo los israelíes, bueno, evitaron un mayor daño. Había un poco de daño hace unos días por el ataque iraní, pero muy, muy reducido. Entonces, de repente, eso es la noticia, el hecho que la gente lo están tratando como una noticia, pero el punto de vista de un historiador no es nada nuevo, no es nada nuevo, y de ahí se puede entender lo que yo dije en este video, donde estuve parado enfrente del supermercado, de la hipocresía del mundo. Porque en el caso de Irán, repito la cuarta vez, y con eso voy a ir un poco adelante para tratar de analizar qué proponen los israelíes, ante todo, ¿no? Lo que dicen el canciller británico, el canciller francés, el canciller alemán, el presidente Biden, eso es obvio, nadie quiere la guerra, entonces ellos están siguiendo la misma política que tenían antes del 13 de abril, al medio de la noche, cuando nos avisan que Irán nos está atacando. Ellos, como siempre, no quieren evitar la guerra. Y tiene sentido que quieren evitar la guerra, pero eso molesta la vida cotidiana. Con la pequeña diferencia que no tienen Hezbollah en Londres, tampoco tienen el Hamas en Washington. Nosotros tenemos acá Hezbollah a 30 kilómetros de mi casa y Hamas a 30 kilómetros de la casa de mi hermano. Entonces, ahí está la diferencia. Pero para completar mi argumento, que ya me olvidé a dónde estuve por cerrar, el argumento, las noticias, ¿no? Que para la gente que están tratando el mundo solamente a base de la actualidad, es una noticia, de repente hay un título. Los iraníes atacaban directamente a Israel, como si el Hezbollah no tiene importancia, como si el Hamas no tiene importancia, como si las milicias en Siria no tienen importancia, los Houthi, los Shmuti, los Nukba y todos estos cada 5 minutos inventan una organización más que prácticamente es la misma mierda con otro nombre, ¿no? Que me perdona la mierda otra vez, que se puede utilizar como fertilizante al jardín. Entonces, de acá voy pasando a la reacción, o más bien a las propuestas que tienen israelíes. Entonces, un grupo de gente o expertos que dicen no hay que hacer nada, hay que contener. Otra vez, la misma contención. Pero ellos ya entienden, porque le estás diciendo, ¿y qué pasó con la contención con Hamas? Y ahí te dicen, pero señor, toda la diferencia. Hamas es una patota de muchachos, mejor o peor armados, que son o sea, están perdiendo su cabeza cuando, no sé, cuando empiezan sus actos de violencia, pero es una organización muy limitado y la Franja de Gaza tiene 230 kilómetros cuadrados y ya Israel, el ejército de Israel ya casi eliminó todo, ya no van a volver a tener, y fue un error contenerlos, pero Irán es otra cosa, es un país con 85 o no sé cuántos millones de habitantes, con potencia económica, que están bien ubicados, que están ayudando a los rusos y a los chinos y qué sé yo, y también negocian con India. O sea, que eso por su ubicación, por su importancia, tiene que ver con Afganistán y o con Pakistán, y por eso todo el centro de América no es el Hamas,
No podés meterse con un régimen, con un país como Irán. Por lo tanto, hay que contener. Y el hecho que la aviación de Jordania, de Britania y de Francia y de Estados Unidos nos ayudó en frenar eso, eso muestra que cuando llega el momento del hecho, el mundo occidental y también nuestro compañero de paz, Jordania, que no es una paz, es una mierda, pero es mejor esta mierda, en este caso mejor que nada. Entonces, por lo menos tenemos una colaboración en el campo de seguridad. Israel también está dando agua y gas a Jordania y bueno, ellos tienen que putearnos porque ellos están amenazados por las internas, los musulmanes fundamentalistas que tienen adentro en Jordania. Entonces, bueno, con eso ya está. Ya vimos que por un lado hay los dichos de los jordanios y por otro lado hay los hechos. Y con eso ya está, no hay que pedir la guerra. Bueno, eso es una postura. La otra postura dice, tenemos que atacar Irán ya y eliminar el poder nuclear que tienen. Bueno, ahora voy a entrar a un campo muy complicado porque es tan complicado que lo voy a decir en una forma muy, muy corta, ¿no? Según mi concepto de entender el tema nuclear, la arma nuclear está, y eso antes que decir si realmente Irán ya tiene arma nuclear. Creo que no, pero eso no es la cuestión en este momento. O sea, el argumento fundamental, no voy a usar fundamental, el argumento principal que estoy tratando de plantear en este momento es que la arma nuclear está para no usarla. Punto. Ahora, si tengo la razón o no, nadie sabe. No tengo bola de cristal, nadie lo tiene. Lo que puedo hablar históricamente, decir que el arma nuclear se usó solamente 2 veces, en Hiroshima y Nagasaki. Y eso sirvió para la disuasión. Esa es la palabra que siempre me hace falta y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ustedes lo entienden. En inglés, deterrence y en hebreo, harta Harta, Harta y un A más, Harta. Entonces, disuasión. Entonces, ¿para qué sirve el arma, la arma nuclear? La arma, no me acuerdo, pero me van a tener que perdonar, no sé, 100 veces que me están perdonando por mis errores de ortografía y de pronunciación. Todo eso, les pido mil disculpas, nadie es perfecto. Bueno, la respuesta lo tenemos por el norte de Corea. Es un país untouchable, o sea, no se puede tocar a este país porque tiene arma nuclear. Por el otro lado, es totalmente marginada de todo el mundo, ¿no? Y la única razón por qué este régimen todavía existe es porque los chinos no quieren recibir los millones de refugiados que van a huir de norte de Corea y van a entrar a China y los chinos no quieren tener un problema más porque tienen cualquier cantidad de etnias y cualquier cantidad de problemas sociales, no necesitan una más. Entonces lo están manteniendo así. En el caso de Irán, ellos no van a ser un país marginado por lo que dije recién, por su ubicación, empezando con la ubicación, pueden ver en el mapa a dónde están ubicados, no solamente cerca a China y a Rusia y al centro de Asia, como dije recién, Afganistán, Pakistán, todo eso, acá tampoco están, sino, y no solamente por el petróleo, sino por su postura dentro de un mundo musulmán, por el chiismo, una cosa bastante compleja. Entonces, ¿qué vamos a tener con un Irán nuclear? Vamos a tener un país intocable, pero bien ubicado. Entonces, el daño va a ser peor. Entonces, dice la gente que hay que dañar el proyecto militar nuclear, solamente eso, y ellos tienen razón. El problema es que los iraníes lo saben y por eso ya el proyecto nuclear de ellos está desparramado en todo el país y en algunos casos bajo de la tierra, 50 o 100 o 200 metros, nadie sabe. Entonces es prácticamente imposible arruinar solamente el poder nuclear. Agregando a eso que el arma nuclear no está para usarla, sino solamente para transformar a un país del tercer mundo como Norte de Corea o como Sudáfrica en su momento cuando querían tener un arma nuclear o Irán en este caso. Con eso tenemos que pasar a la tercera opción. A la tercera opción dicen no, nada que ver.
O sea, la cuestión del arma nuclear, si bien hay o no hay, supuestamente todavía no tienen los iraníes, y es una discusión interna dentro de la sociedad iraní porque la energía nuclear se puede utilizarla también para electricidad y eso es totalmente legítimo, ¿no? 70-80% de la electricidad en Francia está hecha por plantas nucleares, en Argentina también hay una planta nuclear, en Israel no hay electricidad nuclear, pero había un momento que la gente hablaba de eso y hoy, cuando la gente habla del tema del medio ambiente, lamentablemente los europeos están tan desubicados que no quieren saber nada de este tema por el caso Chernóbil en 1986, pero la tecnología nuclear para fabricar electricidad ya se hizo tan segura que se puede hacer plantas a nivel del barrio, ¿no? No algo central como en Chernóbil, ¿no? Sino al nivel del barrio. Imagínense en barrio San Isidro, un poco más allá de la capital de Buenos Aires, una pequeña planta que tiene el tamaño de como un edificio, una oficina, como un banco mediano, y con eso ya fabrican electricidad para todo el barrio, y así sucesivamente. Entonces, la cuestión nuclear no es solamente por guerra, por armas, sino para energía. Entonces, hay muchos iraníes que dicen, sí, es una cosa muy positiva. Además que eso fomenta la ciencia y también en el momento que ya el petróleo se va a acabar, nunca se va a acabar, pero eso es otro tema, no vamos a cubrir todo los temas, pero es legítimo de conseguir energía a base nuclear porque es más limpio relativamente a los demás, bueno, el medio ambiente, bla, bla, bla. Entonces, volviendo a la tercera postura de entre los israelíes, que dicen nada que ver la cuestión. O sea, no solamente que no se puede destruir el proyecto nuclear iraní porque está desparramado en cualquier lado en el territorio iraní, sino que todavía no hay arma nuclear y la gente en Irán están peleando entre ellos para qué utilizar la energía nuclear y el régimen iraní está utilizando la ambigüedad que hay alrededor de este tema para mejorar su posición en el mundo. La conclusión es que hay que atacar solamente o hay que poner el enfoque solamente en la potencial bélico iraní convencional, es decir, negar el tema nuclear, o sea, dejarlo para los grandes, o sea, los grandes, los Estados Unidos, la ONU, quién sé yo, porque lo están tratando de una forma pésima, pero está bien, lo tratan de hacer. Entonces Israel tiene que concentrarse solamente en la potencial militar de Irán. Y eso significa que, ante todo, Líbano, ¿no? Porque el proxy que tiene Irán en una aproximación directa con Israel es, la frontera del norte, ¿no? Entonces, con eso podemos concluir, ¿no? Porque ya se hizo un poco largo. Ustedes ya se daban cuenta que yo ni prometí que eso va a ser corto, va a ser largo. Yo voy como historiador, eso es también, volviendo al principio. Si yo fui periodista, bueno, ya hace 28 minutos que se acabó mi tiempo, ¿no? Me daban un minuto para decir muchas cosas que son, no sé, si luego hacerlo muy bien, pero normalmente no se puede decir algo de verdad en 2 minutos, con todo el respeto y no tengo nada de respeto a Twitter, ¿no? 140 señales para decir algo inteligente. Vaya, no, no, basta con eso, ¿no? Basta con eso. O sea, el mundo occidental está en su perplejidad, para decirlo así, para no decir en sus estupideces, justamente por este tipo de filosofías. Si no puedes decir algo en el elevador, no lo digas. No, yo estoy viviendo en mi casa, no tengo elevador y cuando quiero entender el problema, la amenaza iraní, no solamente a Israel, sino a toda la región y a todo el mundo, necesito un tiempo. Bueno, si lo hago en 7 minutos, en 70, bueno, eso ya es discutible, ¿no? Pero como mi intención en esta reflexión semanal mío, la segunda esta semana, fue describir un poco las posturas
que tienen los israelíes en frente de las supuestas noticias, que repito, para mí no eran noticias en el sentido que no tiene importancia porque no es un cambio de las reglas, es igual, para mí no hay ninguna diferencia si los iraníes están atacando el pueblo judío en la embajada, en la AMIA, en la frontera del Líbano, con los hutis en el sur de la península árabe o directamente con 300 proyectiles. Eso es la misma cosa. Y el hecho que hay un régimen que ya 45 años está diciendo que tiene como objetivo principal eliminar un Estado que es miembro de la ONU, estoy hablando de mi Estado, el Estado de Israel, ya con eso ya se acabó el tema, en el sentido que ya todo lo que viene a base de eso ya no son noticias. Las noticias van a ser cuando este régimen se va a desaparecer. O la desaparición de este régimen es una cuestión que nadie sabe cómo va a ocurrir. Habían algunos expertos israelíes que ya adivinaban en los últimos 10, 15 años que ya está por derrumbarse, por la inflación, tiene una inflación muy alta, por mucha presión, porque Irán, la sociedad israelí está compuesta de, no sé, de 15 etnias y la mayoría están perseguidos por el mismísimo régimen insoportable y las mujeres que quieren vestirse y los muchachos, los jóvenes que quieren navegar en el Internet y que ver Netflix y que todo el mundo en Irán están tan avanzados y tan abiertos y tan tolerantes y hay intercambio, muchos israelíes que hablan persa están hablando con ellos a través de las redes sociales y dicen, nosotros queremos mucho a Israel, ni hablar de la diáspora iraní que está haciendo todo lo posible para bajar este régimen y el hecho es que, por lo menos hablando de noticias, en este momento son las 1 el mediodía en la zona local, la hora local en Israel, el régimen iraní todavía está y tiene tanta fuerza para sobrevivir mientras el mundo no lo está boicoteando y el mundo no lo está boicoteando, entonces Israel tiene que tomar decisiones por sí mismo. Y si me preguntan a mí, entre estas tres opciones, contener, atacar el proyecto nuclear o eliminar la amenaza convencional directa que tiene Irán contra Israel, es decir, ante todo Líbano, por supuesto que eso debe ser el tercer camino, porque gracias a la geografía, no a Dios, Dios no tiene que ver mucho con eso. Perdóname otra vez la gente que están enojados conmigo en este momento. Nadie es perfecto, perdónenme, nadie es perfecto. Entonces, gracias a la geografía tenemos 1000 kilómetros por lo menos entre nuestra frontera del este hasta Irán. Y si el mundo se va a despertar en un momento, en Sudamérica, en África, en Europa y en el lejano oriente y el centro de Asia, eso va a ayudar mucho para ayudar a eliminar este régimen. Y si algo pasa mañana y el pueblo iraní de repente logra de revolcar este régimen, muy bien, yo me voy a poner muy contento. Pero hasta este momento no se puede tomar esta cuarta opción, es decir, la caída del régimen iraní así nomás, de una presión de los yanquis, de una revolución interna, una combinación de no sé qué, una plaga, un meteorito que va a caer del cielo. Bueno, esa es la cuarta, que es algo totalmente imaginario. Entonces, la única opción verdadera que tiene Israel es no la contención ni esta fantasía de romper el proyecto nuclear iraní, sino la única es eliminar la amenaza directa que ya está en viva, ¿no? Que ya está ahí por lo menos 30 años, ¿no? Desde los, no más, 35 años, desde el año 88 más o menos, o más todavía, casi 40 para redondearlo, estoy hablando de Hezbollah, cada día más fuerte, más allá que Israel está luchando muy bien en los últimos 8 meses contra Hezbollah, pero de una forma muy limitada, con 100.000, 80.000 ciudadanos israelíes que salían de sus casas y abandonaron toda la frontera del norte. Entonces, eh, termino con eso.
Eso debe ser la próxima etapa de esta guerra. Y no hablé nada de la Franja de Gaza porque eso ya hablé anteriormente y relativamente, ya por lo menos eso está clarísimo en todo el mundo, o sea, por lo menos entre la gente que quieren abrir los ojos y usar un poco este aparato que está entre las orejas, estoy hablando del bocho, del cerebro, lo que se dice en Yiddish el tujes, o sea, ¿no? Para entender, entonces la gente entiende ya que Irán es una cosa de verdad, no es un chiste, no son palabras en el aire, no se puede dar la espalda, hay que tratarlo seriamente y seriamente, ante todo, es la frontera con Líbano. Bueno, gracias por escuchar, hasta la próxima. Chao, chao.